Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de agosto de 2023 y esto es La Contracrónica. Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, fue asesinado a tiros el miércoles pasado, solo unos minutos después de salir de un acto de campaña en el centro de Quito. El atentado quedó grabado en un vídeo en el que se puede ver al candidato subiéndose a un automóvil. Justo en ese momento se desató un tiroteo en el que se produjeron, además de la muerte de Villavicencio, 6 heridos entre los presentes. Uno de los sospechosos de participar en el atentado también murió víctima de los disparos. Todo fue muy rápido, caótico y pudo incluso haber sido peor, ya que uno de los asesinos arrojó una granada hacia los partidarios de Villavicencio, que por suerte no hizo explosión. Villavicencio era candidato del denominado Movimiento Construye y se encontraba bien situado en las encuestas de intención de voto para las elecciones del próximo domingo, aunque eso sí, no como ganador. Los sondeos le situaban en el cuarto puesto a mucha distancia de Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana. Villavicencio llevaba años denunciando la corrupción y la existencia de bandas de narcotraficantes muy bien organizadas que habían puesto a la democracia ecuatoriana en jaque, disparando de paso la inseguridad en el país. Hace solo unos días reveló que había recibido amenazas de una pandilla, la pandilla llamada de los Choneros, que está vinculada con el cártel de Sinaloa. Al parecer, esta pandilla se encarga de que la cocaína colombiana pase por Ecuador antes de dirigirse al norte y entrar en Estados Unidos. El país se encuentra inmerso además en una grave crisis política desde hace meses. El presidente Guillermo Lasso convocó elecciones en mayo tras disolver la Asamblea Nacional, algo que le obligaba a ir a elecciones a las que Lasso decidió no volverse a presentar. Los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo día 20 y ninguno de los candidatos parece que vaya a tener suficientes votos para hacerse con la presidencia en la primera vuelta. Así las cosas, el segundo puesto está muy disputado para la segunda vuelta, que se celebrará el 15 de octubre. Villavicencio era uno de los candidatos que tenía posibilidades en el balotaje, por lo que el impacto de su asesinato sobre la campaña electoral ha sido decisivo. Villavicencio era un tipo muy popular en Ecuador, era relativamente nuevo en política, eso sí, no entró en la Asamblea Nacional como diputado hasta hace solo 2 años. Antes de eso se dedicó al periodismo, convirtiéndose durante varios años en el azote del expresidente Rafael Correa. Llevó a cabo numerosas investigaciones sobre la corrupción de los años de Correa, que terminaría siendo condenado en el año 2020 y que actualmente se encuentra huido de la justicia ecuatoriana en Bélgica. Años más tarde se presentó a las elecciones legislativas y consiguió un escaño por el partido Alianza Honestidad. Desde la Asamblea dirigió una comisión en la que se dedicó a investigar casos de corrupción. Hace casi un año, en septiembre de 2022, ya fue objeto de un atentado del que salió ileso, pero el crimen organizado se la tenía jurada. Ecuador, que no hace tanto tiempo era uno de los países más seguros de Sudamérica, se ha transformado en uno de los más peligrosos. Por el país transita buena parte de la cocaína procedente de Colombia. Esto ha provocado enfrentamientos armados entre diferentes bandas de narcotraficantes afiliadas a cárteles mexicanos. Los homicidios se han cuadruplicado desde 2019. Solo el año pasado se produjeron 4.800. La violencia afecta especialmente a la ciudad de Guayaquil y a las rutas por las que discurre la cocaína desde Colombia hacia los puertos ecuatorianos. Los narcos son extremadamente violentos, no dudan en enfrentarse con la policía, apuntan a jueces y fiscales, reclutan niños y cuelgan cadáveres de los puentes. Están haciendo de Ecuador un México en miniatura, con una guerra por el control del narcotráfico que, tras la muerte de Fernando Villavicencio, los políticos ecuatorianos ya no pueden ignorar. El asesinato a tiros de Fernando Villavicencio tiene conmocionado a Ecuador desde que el miércoles pasado una banda de sicarios le tiroteó a la salida de un mitin en Quito. En los últimos 6 días, 6 colombianos han sido detenidos y el presidente del país, Guillermo Lasso, ha declarado el estado de emergencia durante un par de meses, 60 días, concretamente para poner orden en un país que está completamente azotado y en jaque por la violencia del narcotráfico, y esto no es de ahora, esto es de hace ya un tiempo.
Estos colombianos son, según la policía ecuatoriana, parte de un cártel de narcotraficantes. Estaban todos fichados, tanto en el propio Ecuador como en Colombia. Pero en todos los casos se trata de simples sicarios, es decir, asesinos a sueldo que obedecen órdenes de superiores jerárquicos dentro del cártel. La redada se produjo tanto en la calle como dentro de las cárceles, de donde se cree que salió la orden de asesinar a Villavicencio. Se produjo a raíz del estado de emergencia decretado por Lasso, que restringe, como cualquier estado de emergencia, pues ciertos derechos constitucionales, como la libertad de movimiento, la de reunión. Al resto de candidatos, además, no les pareció en absoluto mal la medida. Está, como he dicho al principio, todo el país conmocionado y pensaron que no quedaba otro remedio que aplicar ciertas medidas de excepción, porque las elecciones son dentro de menos de una semana y además Villavicencio, como digo, era especialmente popular. Esta, de hecho, es la primera vez en la historia de Ecuador, estamos hablando de 200 años de historia, que se asesina a un candidato presidencial. Lo que no cambiará, eso sí, es la fecha de las elecciones, que se seguirán celebrando el próximo domingo, aunque la campaña de los candidatos ha quedado reducida a la mínima expresión, ha sido suspendida de facto. Lasso compareció por televisión poco después del atentado y dijo que no pensaba rendirse bajo ningún concepto al chantaje del narco, que habría elecciones de cualquier modo, porque eso mismo era lo que querían evitar los narcos, para ahondar aún más en la crisis política que atraviesa el país desde hace meses. Los narcos se han beneficiado de la crisis política, de esa misma crisis política y de toda la confusión que hay en Ecuador desde hace un tiempo. Así que, para no darles ese gusto, pues ha mantenido la fecha de las elecciones. Evidentemente la campaña ha quedado herida de muerte. Luego el atentado, que aunque no hubiese sido grabado, hubiera dejado al país conmocionado, ha tenido la circunstancia de que lo han grabado. Hoy, como he dicho muchas veces aquí, hay teléfonos móviles en todas partes y esos teléfonos móviles equipan cámaras de alta resolución. Por lo tanto, cualquier persona puede grabar en cualquier momento lo que pase. Y esto es lo que ha sucedido con el atentado, porque ha sido un atentado en toda regla, de Villavicencio. Podría haber sido incluso peor, como os decía antes, si esa granada que se encontró, bueno, fueron 2 granadas exactamente, hubieran hecho explosión. Se hubiera convertido aquello en una auténtica matanza. Bien, fue grabado, todos lo hemos visto, a las pocas horas de haberse producido, ya estaba ese vídeo disponible en todas las redes sociales, todos hemos tenido ocasión de ver aquella confusión, aquel caos que se armó. Hemos visto entrar a Villavicencio dentro de este automóvil, una camioneta, y ver cómo pues se producía una ensalada de tiros a partir de ahí. Esto evidentemente también ha influido. Esa sensación de impotencia que muchos ecuatorianos han sentido después de ver estas imágenes, que se perciben, están grabadas casi en primera persona y que se perciben como si cualquiera de nosotros hubiera estado allí de cuerpo presente. Villavicencio salía de dar un mitin. No es que estuviese saliendo de su casa ni nada de eso, ni estuviese de vacaciones. Hoy, evidentemente, con una semana de las elecciones en Ecuador no hay un solo político de vacaciones. Acaba de dar un mitin en una escuela de Quito. El atentado fue a plena luz del día, en el mismo centro de la capital, delante de cientos de simpatizantes que habían acudido, muchos de ellos, y le acababan de escuchar hablar. No se trató de un asesino que actuaba por su cuenta, que esto a veces sucede, ciertos magnicidios pues corren a cargo de un tipo, un iluminado, que llega, saca una pistola, tiene buena fortuna en ese momento y consigue matar al candidato. No es buena fortuna para él, mala para el candidato, obviamente. No es el caso, ni mucho menos. Aquí todo indica que estamos ante algo perfectamente organizado. El equipo de criminales, de sicarios que se encargó de esto, totaliza 6 personas que estaban allí presentes, de las cuales uno de ellos murió y el resto pues los han atrapado. Han visto que eran evidentemente sicarios, y lo mismo con gente, estos que han detenido y que han arrestado desde las cárceles. Al parecer es muy poco lo que se sabe todavía, está la policía investigando, pero vamos, que era una cosa muy bien organizada. Dispararon además no con pistolitas pequeñas. El atentado se llevó a cabo con fusiles, para asegurar que el objetivo caía sí o sí. Con que le rozase una bala, bueno, si le rozaba no iba a hacerle nada, pero con que le diese una bala no había posibilidades de supervivencia. Iban también, como decía antes, equipados con granadas, que esto ya es un tanto desconcertante y nos permite hacernos una idea de hasta dónde ha llegado la inseguridad en Ecuador, que arrojaron sobre la multitud, pero por fortuna no explotaron. Querían liquidar a Villavicencio, cosa que consiguieron, y ya de paso ocasionar una masacre.
seguramente con la intención de meter tanto miedo al presidente y en general ya a todo el país, que Lasso se viese obligado a cancelar la celebración de las elecciones. El atentado, de hecho, tiene a los ecuatorianos pegados a la pantalla del móvil y de la televisión, y les ha llamado tanto la atención esto por dos razones. La primera, por lo bien organizado que estaba. No era un lobo solitario el que fue a por Villavicencio. Y la segunda es que esto eleva la crisis de seguridad que padece el país a un nuevo escalón, la sube a un nuevo escalón, hasta ahora desconocido en Ecuador. ¿Por qué? Pues porque si bien toda Hispanoamérica es mucho más insegura de promedio de lo que puede ser Europa, por ejemplo, Ecuador era un país relativamente pacífico si lo comparamos con otros de la América hispana. Es decir, uno podía, por ejemplo, hacer turismo por la ciudad de Quito, que es patrimonio de la humanidad, sin excesivo miedo, a diferencia de lo que puede suceder especialmente en ciudades de Centroamérica. Lo que ahora quita el sueño a la policía ecuatoriana es saber quién ha sido el responsable del atentado. Porque evidentemente, sí, uno de los asesinos ha muerto, y se han detenido a sospechosos, pero ¿quién ha sido el autor intelectual de esto? En un vídeo publicado en X, anteriormente conocido como Twitter, un grupo de hombres enmascarados y armados, con cara de muy pocos amigos, que decían pertenecer a una de las pandillas más grandes y más violentas de Ecuador, una pandilla que se hace llamar Los Lobos, se atribuyeron la responsabilidad del asesinato. Dijeron que habían sido ellos. Luego, poco más tarde, se publicó otro vídeo con unos tipos ya a cara descubierta que también aseguraban ser miembros de los Lobos y que decían que esa pandilla no estaba involucrada de ninguna manera en el atentado. La verdad es que no tenemos ni idea de hasta qué punto esta pandilla, la de los Lobos, ha estado metida en esta historia. Quizás sea cierto o quizás se trate de una operación de una banda rival para que la policía vaya por ellos. Hace unos días, de hecho, Villavicencio dijo que había recibido amenazas de otra pandilla conocida como los Choneros, que según los expertos en el tema, trabaja para el cártel de Sinaloa. Es posible que el primero de los vídeos fuese grabado por miembros de los Choneros, pero para dirigir la investigación hacia otros, es decir, hacia los Lobos, no hacia ellos mismos. Las dos principales organizaciones de narcotraficantes de México, que son el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, están presentes en Ecuador y se pelean por el negocio. Al parecer el dominante ahora mismo es el de Jalisco, pero las pequeñas bandas, pequeñas en comparación con las mexicanas obviamente, en Ecuador buscan afiliarse con una o con otra. Los procedimientos y los métodos están siendo, desde luego, muy parecidos, extremadamente parecidos a los que emplean en México. De cualquier modo, no es la primera vez que el narco asesina a un candidato presidencial. Esto es una música que en Sudamérica suena. En el año 1989, es decir, hace más de 30 años, el cártel de Medellín cosió a tiros a Luis Carlos Galán, alguien quien en Colombia todavía recuerdan. Hay monumentos y plazas que llevan su nombre. Galán era el candidato del Partido Liberal para las elecciones de 1990. Estamos hablando, ya digo, el 89, el cártel de Medellín y Pablo Escobar estaban pues en el apogeo de sus actividades. Luego se descubrió posteriormente, porque el asesinato de Galán, a este asesinato sí le siguió una investigación muy concienzuda, que en el atentado que le costó la vida, aparte de los propios narcos, participaron también miembros de las fuerzas de seguridad colombianas. La causa por la que le mataron fue que prometió que si llegaba a la presidencia extraditaría a los narcotraficantes a Estados Unidos. Esto lo pudimos ver los que hayáis visto la serie Narcos de la primera de las temporadas de Netflix. Uno de los elementos de esa primera temporada es esa. Están los narcotraficantes, concretamente Pablo Escobar, atemorizado con esa idea, porque sabe que en el momento en el que le extraditen a Estados Unidos se va a comer una cadena perpetua. Bien, todo indicaba que Galán iba a ganar esas elecciones, así que Escobar, sin dudarlo un minuto, se lo quitó de en medio. Villavicencio no tenía la victoria segura, cosa que Galán en el año 89 todo indicaba que sí la iba a tener. Todas las encuestas coinciden en lo mismo, era un ganador seguro. Pero sí que había la posibilidad de que Villavicencio pasase a segunda vuelta.
donde se mediría con Luisa González, que es candidata del movimiento Revolución Ciudadana, de tendencia izquierdista y afín al expresidente Rafael Correa. El candidato que llegue a segunda vuelta, por fuerza, tiene que recoger todo el voto anticorreísta. Y ahí estaba el peligro de Villavicencio. Poco antes de que le matasen, en el mitin que había dado en la escuela, dijo a sus seguidores que él estaba orgulloso del odio que le profesaban los delincuentes y que de llegar a presidente daría a las pandillas 90 días para entregar las armas. De lo contrario, iría a por ellas, por las malas. El hecho es que el asesinato de Fernando Villavicencio no es ni mucho menos un hecho aislado en Ecuador. He hablado del caso ahora de Colombia y de Galán, que efectivamente fue muy grave en aquel país. He comentado también hace un momento que es la primera vez que se asesina a un candidato presidencial, pero no es el primer crimen político del que se tiene constancia en Ecuador, ni mucho menos. Ni siquiera el primer crimen político en los últimos tiempos. El país, como he dicho antes, está devorado ahora mismo por el crimen organizado y han caído ya algunos políticos en los 2 últimos meses. En el mes de julio, un pistolero asesinó a un tipo llamado Agustín Intriago, que era alcalde de la ciudad de Manta. Manta es una ciudad importante, es una localidad costera con un área metropolitana de más de 500.000 de habitantes. Esto está a unos 200 kilómetros al norte de Guayaquil. Si nos vamos algo más al norte, a la ciudad de Esmeraldas, que es más pequeña, tendrá unos 150.000 habitantes, esto está ya cerca de la frontera colombiana, fue asesinado a tiros también el mes pasado el candidato a la Asamblea Nacional, un candidato local a la Asamblea Nacional llamado Ríder Sánchez. Vamos, que la campaña está siendo muy caliente en este aspecto. Esta violencia política desatada no es más que un reflejo de la violencia con la que conviven de forma cotidiana los ecuatorianos de a pie. Hoy Ecuador es uno de los países más peligrosos de Hispanoamérica. Los homicidios se han cuadruplicado desde el año 2019. El año pasado, de hecho, se alcanzó un récord histórico en Ecuador. Asesinaron a 4.800 personas. Eso son unas 13 al día de promedio, en un país con 18 millones de habitantes. A modo de comparación, para que nos hagamos una idea, ese mismo año, en el año 2022, en España, con 47 millones de habitantes, se produjeron 325 homicidios intencionados. Vamos, si ponemos los datos uno al lado del otro, nos podemos hacer una idea bastante precisa del lugar en el que está Ecuador y de cómo los ecuatorianos no pueden ya aguantar más. La clave de esto hay que ir a buscarla a la producción, también récord, de esta vez de cocaína en Colombia, que es un país vecino. Parte de esa cocaína sale por Ecuador, ocasionando enfrentamientos entre las bandas de narcotraficantes ecuatorianas que trabajan mano a mano con cárteles mexicanos, que ya se encargan de transportar la droga por el Pacífico y meterla en Estados Unidos. La violencia, lógicamente, pues está afectando especialmente a ciudades como Guayaquil, que es el principal puerto del país, y otras ciudades costeras, donde las pandillas luchan por el control de los puertos, por donde se embarca, porque la droga muy a menudo se mete en contenedores. Para los traficantes, evidentemente, es más fácil y económico enviar la droga a través de Ecuador, ya que su frontera es muy porosa, tiene buenas carreteras el país en comparación con algunos de sus vecinos, y hay grandes puertos en el Pacífico, que no eran especialmente seguros, porque tampoco había muchas amenazas. Las incautaciones de cocaína por parte de las autoridades ecuatorianas en los últimos años no ha hecho más que crecer. Ya sabemos que lo que se incauta es un porcentaje mínimo de lo que realmente pasa. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, la cocaína proveniente de Ecuador, con destino a Europa, representaba el 9% hace 4 años, en 2019. 2 años después, en 2021, era ya el 33%. Ojo, en solo 2 años y con la pandemia de por medio. Durante la pandemia a los ecuatorianos les confinaron, pero no a los narcotraficantes ecuatorianos, ni muchísimo menos. Estamos hablando de lo que se ha aprendido en Europa con respecto a toda la cocaína. Han pasado del 9% a ser 1/3. Una cantidad pequeña a ser una cantidad considerable. Bueno, hace solo una semana la policía holandesa informó que habían incautado en el puerto de Rotterdam un alijo de 8 toneladas de cocaína valoradas en unos 700 millones de euros.
La cocaína estaba escondida en un contenedor de bananas, en un barco que había salido de Ecuador. Esto es Europa, por los datos que conocemos. La cocaína, por supuesto, fluye y muchísimo más y en mayores cantidades desde Ecuador a América Central y luego a México y a Estados Unidos. La población, como es lógico, está atemorizada, porque nunca antes habían visto semejante grado de violencia. Los sicarios actúan a plena luz del día, como hemos podido ver en el caso de Villavicencio, que estaba aquello lleno de policía y de escoltas, se matan a menudo entre ellos, disparan a los fiscales, a la policía, van con armas de asalto, con fusiles, reclutan niños y adolescentes y tratan de que se vean sus hazañas colgando cadáveres en los puentes, que es algo que se hacía en México, que ya hacían los cárteles en México. Villavicencio se comprometió durante la campaña a tomar medidas contra estas bandas de narcotraficantes y contra el crimen organizado, así de manera general, que, según él aseguraba, tenían en algunos casos, vínculos muy estrechos con la élite política del país, que se beneficiaba del tráfico de drogas, se llevaban su parte. Prometió construir una prisión de máxima seguridad en la Amazonia ecuatoriana para encerrar en ella a los líderes de las pandillas y evitar así que se diesen a la fuga o, que estuviesen en contacto con el exterior, que es una de las cosas habituales que suceden no solo en Ecuador, sino en muchos países hispanoamericanos. De hecho, la policía fue directa a la cárcel porque cree que de allí partió la orden de asesinar a Villavicencio. Anunció este hombre también que aumentaría la cooperación con la DEA, que es la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y que pondría al ejército a cargo de los principales puertos del país. Muchos ecuatorianos le creían y confiaban en él, porque no veían a Villavicencio como un político profesional, que perteneciese a la élite quiteña, lo cual era cierto. No pertenecía a esa élite de ninguna manera, primero porque él no es natural de Quito y segundo porque entró en política muy tarde. Villavicencio era un outsider. Antes de entrar en política se hizo un nombre como periodista de investigación, escribió muchos artículos en los que denunciaba la corrupción en el gobierno y se había convertido en alguien célebre y respetado. Durante años fue el azote del correísmo al que no daba tregua. Su trabajo ayudó a que los fiscales investigasen al expresidente y que los jueces le condenasen hace 3 años. Eso para él tuvo un coste personal inmenso. En el año 2014 tuvo que esconderse en la Amazonia perseguido por el correísmo, que le acusaba de difamación. Vivió confundido con una tribu indígena en el Amazonas y luego huyó a Perú hasta la caída del gobierno de Correa en 2017. Luego ya regresó a Ecuador para proseguir con sus investigaciones periodísticas. Se centró entonces en los préstamos chinos a cambio de petróleo suscritos por Correa hace años, que según desveló en la prensa costaron al país miles de millones de dólares y que lo único que hicieron fue fomentar la corrupción, es decir, que se distrajese dinero. No fue hasta el año 2021, hace poco tiempo, hace solo 2 años, cuando decidió dar el paso y meterse en política. Se presentó a las elecciones legislativas y consiguió un escaño en la Asamblea Nacional. Para entonces había hecho ya muchos amigos, pero también muchos enemigos, que se había ido haciendo especialmente dentro del correísmo, pero no solo. El narcotráfico también le había puesto precio a su cabeza. Y así, pues, estos narcotraficantes conjuraban el peligro de tener en la presidencia a un tipo que está limpio y que es muy poco probable que se deje corromper. Cosa que no puede decir la buena parte de la clase política de Quito. El asesino no ha sido identificado a estas alturas, realmente no lo sabemos, pero la violencia política sí que sabemos que ha ido en aumento. Villavicencio denunciaba precisamente eso, la narcopolítica, el matrimonio entre políticos y narcotraficantes que ya han arruinado otros países, tanto de Sudamérica como de Centroamérica. Denunciaba que el crimen organizado se financiaba del narcotráfico, de la minería ilegal, al tiempo que repartía jugosos sobornos entre los políticos, para que mirasen hacia otra parte. Es decir, el momento previo a convertirse en un narcoestado. Dijo que él no tenía miedo y que estaba dispuesto a exponerse, como lo hizo finalmente, a que le matasen, pero que nadie le iba a callar.
Bien, eso es probablemente decir que no tener miedo y no tomar las medidas adecuadas. Llegó a decir incluso que yo no iba con chaleco antibalas. Quién sabe si de haberlo llevado eso estaría vivo hoy. Llegó a decir en un mitin hace no mucho, en esta misma campaña electoral, que estaba había dado un mitin en un pueblo en Ecuador que debía hacer mucho calor y que estaba allí sudado sin nada más, con una camisa sudada. Pero no llevaba chaleco antibalas. Queda por delante una investigación que determine quién estaba detrás de los sicarios que ejecutaron el crimen. Una investigación en la que debería participar Estados Unidos y apoyarla y financiarla si es necesario, ya que son precisamente los vicios y las leyes estadounidenses las que están descomponiendo Ecuador. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Aitor, que a raíz del programa sobre la salida de Espinosa de los Monteros de Vox, se pregunta qué influencia tiene el yunque en ese partido. Mira, te llamo en relación al programa que hiciste, creo que fue el día 10, el día 10 de agosto sobre Vox y, bueno, la salida de Espinosa de los Monteros de la formación política. Y una cosa que me llamó la atención, que ni tú ni Don C comentasteis en el programa, es la influencia que puede tener una especie de organización tipo secta que se llama el Yunque, que yo la primera vez que lo oí fue en el programa de Jiménez de los Santos, y no sé si es que yo no lo oí o lo habéis comentado de pasada, o bueno, en cualquier caso eras conocer vuestra opinión, si es que tenéis alguna, o si conocéis un poco de qué va, porque bueno, lo que parece ser que denunciaba a los Santos era que se habían hecho un poco el control de Podemos, y que era un poco una organización, pues eso, más bien casi tirando a secta, con tintes ultracatólicos, bueno, y mesiánicos y tal. Entonces no sé qué habrá de cierto en eso, ¿no? O simplemente es, bueno, pues que los Santos quería pegar a Vox de alguna manera y usó lo de Juncker como ariete, pero bueno, si sabéis algo, pues nada, y lo podéis comentar, genial. Muchas gracias y un abrazo a ambos, que el programa estuvo muy bien. Y nada, olvidaros de los trolls, que ya sabéis, ¿no? Lo que dicen en inglés, don't feed the troll, pues eso, hacer muy bien bloquearlos y ya está, y a seguir con lo vuestro. Pues si te digo la verdad, Aitor, no tengo ni idea de la influencia que el yunque tiene en Vox. De hecho, tampoco sé muy bien hasta dónde llega el famoso yunque. Hace un tiempo, cuando esta historia salió a la luz, hará cosa de 6 meses o por ahí, lo traté. Llevé el tema en La Contra en directo. Está el vídeo en el canal de La Contra en directo en YouTube, por si quieres verlo. El yunque es presuntamente una organización secreta cuyo cometido es influir en política para ir dando salida a una serie de puntos en su agenda, que es una agenda muy conservadora y de tipo religioso. Digo presuntamente porque no hay ninguna asociación que figure en el registro de asociaciones con ese nombre. De existir, se trata más de un grupo informal y no especialmente numeroso. Yo llevo unos cuantos años oyendo hablar del yunque y la verdad nunca me ha parecido nada muy amenazante. He oído en varias ocasiones que gente que había conocido personalmente pertenecía al yunque, pero claro, luego pensaba en esa persona y me parecía un tipo normal, ¿vale? Conservador, religioso, de derechas, pero sin mucha diferencia con otras personas igualmente conservadoras y religiosas. En cierta ocasión pregunté a un buen amigo, que conoce mucho mejor todo ese mundillo, que si existía el yunque y a qué se dedicaban. Me dijo que sí, que existir existía, pero que era algo parecido a un club de Boy Scouts. Esto no se me olvidará, y me lo dijo hace ya como 10 años, ¿eh? Es decir, una serie de amigos que se reunían de vez en cuando, hacían algunas ceremonias un poco raras y se comprometían a prestarse ayuda mutua y hacer lo posible para que el Sagrado Corazón de Jesús reinase en España o algo así. Vamos, una extravagancia completa. En un país libre y diverso como es España y como debe de seguir siendo, tiene que haber gente para todo, desde satanistas hasta beatos. Eso significa que la sociedad española es una sociedad sana, que da cabida a todo tipo de opiniones y de visiones del mundo. Yo no quiero vivir en una sociedad uniforme en la que todo el mundo piensa lo mismo y hace lo mismo. Me gusta que haya gente muy religiosa y otros que no lo sean en absoluto. Que haya gente que esté a favor de una cosa y gente que esté a favor de la contraria. Una sociedad saludable es una sociedad en la que se debate. Así que si el yunque existe, me parece muy bien que estén ahí. Evidentemente, si a lo que aspiran es a una teocracia, pues no van a contar con mi apoyo, al contrario, pero son perfectamente libres de defender esa posición. Desconozco por qué a Federico Jiménez de los Santos le ha dado esa perra con el yunque, que en Vox hay una facción que es mucho más conservadora y religiosa que el promedio del partido, es algo que se sabía desde el principio. Vamos, no es algo nuevo. Que toda la gente que forma parte de esa facción pertenezca al yunque,
Eso ya es otra cosa bien distinta. No lo sé, quizá Los Santos lo ha hecho para simplificar. Le pone una etiqueta a toda esa facción y así se entiende mucho mejor y transmite el mensaje. Yo no soy partidario de las etiquetas, sino de los matices. No me gusta andar etiquetando, a no ser que alguien se haya puesto la etiqueta encima, él mismo. En ese caso, pues me limito a respetarla. Pero bueno, que el sector más conservador de Vox tiene más importancia en el partido de lo que tenía hace 4 o 5 años, creo que es un hecho que no admite demasiada discusión. No hay más que ver su último programa electoral y sobre todo, porque el programa electoral realmente no lo lee nadie, los puntos fuertes en sus campañas electorales y en lo que es el activismo del partido. Ten en cuenta que Vox no está sola en la derecha, este partido, esta formación. Tiene un partido que se llama Partido Popular al lado con el que compite por los votantes. Es normal que quiera especializarse en un segmento concreto dentro de ese espectro. En tanto que el centro derecha, los liberales ya los cubre más o menos el PP, pues nada, ha ido corriéndose hacia la derecha. En fin, sí que no te puedo contestar a esto, Aitor, porque realmente no sé si el Yunque existe de verdad o son, como me decía este amigo, un simple club de amigos un poco frikis. Bien, seguimos con Israel, que pregunta por Miguel Ángel Quintana Paz, un intelectual cercano a Vox que ha pasado por aquí ya en algunas ocasiones. Buenas, Fernando. Con respecto a la última contracrónica que ha hecho hablando sobre la deriva de Vox con Javier Rubio, me gustaría preguntarte, y está en tu programa, sobre Miguel Ángel Quintana Paz, que está tanto en la Fundación Disenso como creo que es el director, ¿no?, académico del Instituto Superior de Estudios que tiene, y la verdad es que no sé, corrígeme si me equivoco, pero no sé cómo encaja dentro de este nuevo Vox de Jorge Buxadé, porque ahora que Quintana Paz es católico, no lo esconde. De hecho, tiene conferencias hablando sobre catolicismo, sobre Occidente y sobre todo la guerra cultural, ¿no?, podemos decir. Pero no lo veo posicionándose, o no lo veo dentro de la rama Buxadé. Así que no sé, ¿qué me comentas? Venga, muchas gracias. Hasta ahora. Como bien sabes, Israel, Miguel Ángel Quintana Paz es filósofo, es un académico con una larga trayectoria en la universidad, así que tampoco es extraño que sea director académico del ISEP. Tiene un currículum más que sobrado para desempeñar ese trabajo. Luego, junto a eso, también ha participado en política. Hasta donde yo sé, fue militante de UPyD hace años y esa es la razón por la cual yo le tenía por alguien de centro izquierda, la primera vez que oí hablar de él hace ya unos cuantos años. Ten en cuenta que el entorno de Vox ha traído a gente que militó en el PP, pero no solo, también en UPyD, incluso en Ciudadanos. Así que no me extrañó que se encontrase cercano a Vox hace tiempo. Vox hace una defensa muy encendida de la unidad de España y del respeto por la Constitución y entendí en su momento que ese era el banderín de enganche por el que había entrado Quintana Paz. Lo que ya no sé es si Quintana Paz está dentro de Vox o simplemente permanece en su escena intelectual, de ahí lo de ISEP y lo de la Fundación Disenso. Estos de la Fundación Disenso, como decía el otro día aquí, deberían aleccionar a los trolls de Vox en la red para que no se la armen a quien disienta, porque el disenso significa disentir contra cualquiera, también contra Vox. Pero bueno, respecto a lo que comentas, eso de qué encaje tiene Quintana Paz dentro del Vox de Buxadé o en un Vox presuntamente dominado por Buxadé, pues ahí ya no te sabría decir. Eso se lo tienes que preguntar a él. Quintana es accesible, es muy activo en las redes sociales, especialmente en Twitter, bueno, en X, y seguramente está encantado de contestarte si se lo preguntas adecuadamente y ve tu pregunta. Bien, vamos ahora con Pedro Luis, que nos habla de los ataques con drones sobre Moscú. Quería mandarte este audio con respecto al ataque con dron sobre la capital rusa. He oído varias de las opiniones de los contraescuchas y la tuya propia, y hay alguna que normalmente se ha pasado por alto. A ver, el ataque con dron a la capital rusa es probablemente un ataque ucraniano, aunque ellos no hayan aceptado la autoría. Pero hay un pequeño detalle. Los sistemas antiaéreos que están disponibles por los rusos para proteger su capital son sistemas antiaéreos automáticos. Estamos hablando de los S-300, S-400 y los Pansirs. Esos sistemas lo que hacen es detectar la firma de radar de una aeronave que debería estar pasando por el territorio ruso y en respuesta disparan un misil que debe interceptar ese aparato y destruirlo en el aire antes de que llegue a su blanco. ¿Cuál es el problema? Estamos en una capital de un gran país. El detalle es que
En ese país, en esa capital, hay muchísimo tráfico aéreo. Hay aviones entrando, saliendo, llenos de rusos. ¿Cuál es el detalle? Todos esos armamentos antiaéreos muy sofisticados tienen un número de fallo. O sea, pueden llegar a fallar. Sería una catástrofe tremenda, ya que los aviones de pasajeros y los aviones de transporte siempre tienen una firma de radar muy, muy grande, enorme. Entonces, esos aparatos antiaéreos son susceptibles al fallo y sería una catástrofe total que los mismos rusos derriben un avión de pasajeros cargado de rusos. Entonces, ellos probablemente optan por dejar en algunos casos que esos drones impacten, porque son drones de pequeño tamaño, probablemente sean drones que están siendo operados dentro del territorio ruso por contrainteligencia o por unidades de élite ucranianas y no pueden llevar un alto poder explosivo. Entonces, esa es la hipótesis que yo te propongo o que yo te traigo a colación. Simplemente no pueden llegar a saber si pueden derribar un aparato volador ruso lleno de personas. Entonces, espero que haya sido de utilidad y bueno, muchísimas gracias por tu programa. Pues me parece, Pedro Luis, de muchísima utilidad lo que me cuentas. Yo no sabía cómo funcionaba el sistema de defensa antiaéreo de Moscú y ya nos has iluminado al respecto. Tiene sentido lo que has expuesto. El sistema es automático y tiene un umbral de error. Si se equivoca, pues derriban a un avión comercial con 200 o 300 personas a bordo. Y eso sí que sería difícil de explicar a la opinión pública. No es lo mismo defender el cielo de una ciudad, la que no hay nada volando, nada propio volando, solo los enemigos cuando van a atacar, que defender el cielo de una ciudad que está llena de aviones comerciales. Recordemos que Moscú no es pequeña, precisamente. Es una ciudad de gran tamaño, en cuyo área metropolitana viven unas 20 millones de personas, la ciudad más grande de Europa, y que tiene pues 4 grandes aeropuertos. Está Domodedovo en el sudeste, Sheremetyevo en el noroeste, Vnukovo en el suroeste y Chukovsky en el este. Caray, está rodeada por un cinturón de aeropuertos. En una palabra, que siempre hay aviones comerciales en el cielo de Moscú. De hecho, acabo de echar un vistazo en Flight Radar, que es esta web tan útil para saber exactamente si un avión llega con retraso, dónde está, te dice hasta la velocidad a la que va. Y efectivamente, el cielo de Moscú está a estas horas infestado de aviones que salen y que llegan a la ciudad desde otras partes de Rusia, de Oriente Medio y de China. Con la Unión Europea y Estados Unidos no hay vuelos desde hace ya más de un año, pero vamos, el tráfico aéreo moscovita sigue siendo muy denso. Así que es normal que un sistema automático como ese pues evite dar falsos positivos, porque un falso positivo ocasionaría cientos de muertos. Bueno, los del avión y unos cuantos más si cae en un área poblada, lo cual es bastante fácil en Moscú, que ya como digo tiene su área metropolitana unos 20 millones de habitantes. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Vox y la salida de Iván Espinosa de los Monteros. Las ideas liberales no tienen partido político propio ni aguantan mucho tiempo como corriente dentro de un partido político. Los partidos políticos son herramientas para obtener el poder, que precisan populismo para alcanzarlo y Estado y clientelismo para mantenerlo. En nada de esto tienen algo que aportar las ideas liberales. Iván se larga empujado o harto, y con él la corriente liberal en Vox. Mucho había tardado. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 14 de agosto. Mañana 15 atravesamos el Ecuador del mes, el Ferragosto, que llaman en Italia. Y yo estaré, por supuesto, aquí también, especialmente en Ferragosto, porque no hay mejor lugar para estar en el mes de agosto que la Contracrónica. Así que hasta mañana.